Bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Juan Mestas. Gracias por estar en esta sesión el día de hoy. El día de hoy vamos a ver en este webcast cuáles son las principales consideraciones de rendimiento para el manejo de la base de datos de SQL Azure. ¿Bien? Entonces, los objetivos para la reunión del día de hoy son inicialmente discutir sobre cuáles son los nuevos caminos, ¿okay?, en cómo debemos de pensar sobre lo que es rendimientos en SQL Azure. ¿Okay? Digamos, discernir un poco del pensamiento tradicional de cómo se hace o cómo se mide el rendimiento de una consulta, ¿okay?, en lo que es SQL Azure tradicional. Y finalmente revisar cuáles son los factores de rendimiento y las oportunidades actuales de mejora que tenemos en el uso de SQL Azure en nuestras aplicaciones. En cuanto al modelo de rendimiento, ¿okay?, nosotros partimos desde lo que es nuestra línea base. ¿Okay? Para muchos de nosotros la línea base de entendimiento de cómo funciona SQL Azure viene a ser SQL Server. Entonces, en SQL Server nosotros tenemos dos factores principales, ¿okay?, tanto para medir el rendimiento, como es el rendimiento de consultas, y oportunidades de mejoras en base al tuning que podemos realizar a nivel de base de datos. ¿Okay? Dentro de SQL Azure, todavía el rendimiento de las consultas es un factor importante, ¿okay?, pero no es el único factor que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿okay?, cuando queremos diseñar o cuando queremos realmente ver cuál es el rendimiento con el que cuenta nuestra aplicación. Uno de los puntos de dolor, uno de los puntos importantes es que debemos pensar fuera de los límites de la base de datos, debido a que muchos factores externos que afectan el rendimiento y el comportamiento de nuestra aplicación desplegada, ¿okay?, en Azure. Entonces, uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta es la latencia de red. Después, la capacidad o el uso de los shared resources, ¿okay?, y si estamos utilizando un enfoque multi-tenancy o no dentro de la aplicación. Después tenemos que ver cuáles son actualmente las herramientas de monitoreo, ¿okay?, y además una consideración precio-rendimiento. Bajo este marco, es que el día de hoy vamos a empezar a iniciar un poco cómo debemos tener o qué consideraciones debemos de prever cuando queremos definir correctamente, ¿okay?, cuál es la carga y el rendimiento de nuestras soluciones basadas en SQL Azure. Entonces, antes de iniciar lo que son estas consideraciones o estos factores, ¿okay?, hagámosle una vuelta nueva y vuelta, digamos, por enésima vez a lo que es la arquitectura de SQL Azure. Okay, entonces, SQL Azure es una base de datos que se entrega como servicio, el cual posee una infraestructura compartida, tanto a nivel de base de datos y a nivel inferior a este. Okay, esta infraestructura compartida está basada en un clúster de distribución masiva, okay, basado en hardware de similares características. Okay. La tecnología de alta disponibilidad que es entregada junto con el servicio de base de datos sirve como la goma para unir cada una de las máquinas o cada una de las instancias de SQL Server que componen ese clúster. Cada base de datos que nosotros tenemos o que nosotros alquilamos como clientes está compuesta de 3 réplicas de datos, ¿okay?, y la replicación y failover son automáticos bajo este servicio. Además que consta con un Gateway Service para poder manejar todas las peticiones a nivel de TDS que tengamos desde los diferentes clientes. Entonces, el funcionamiento inicial dentro de lo que es la infraestructura de la arquitectura física de SQL Azure es tener una puerta de enlace para manejar las peticiones TDS. Esta puerta de enlace pasa por un load balancer que es administrado directamente por el servicio, que direcciona correctamente la petición para cada una de las instancias o a cada una de las 3 instancias que tengamos de nuestra base de datos inicial. ¿Okay? La escalabilidad, disponibilidad, failover, replicación y balance se encuentra inmersa allá dentro de lo que es el servicio propio de la plataforma. Entonces, sobre estos puntos,
sobre estos puntos, algo que nosotros debemos tener en cuenta además es cuál es actualmente la distribución de los data centers de Microsoft en el mundo que tienen el soporte para SQL Azure. Okay. Como verán en el siguiente mapa, nosotros hoy en día contamos con 5 data centers principales distribuidos en el mundo. Entonces, estos data centers estos data centers se encuentran manejando todo lo que es la carga de las peticiones y además de eso pueden controlar lo que son la latencia de red en una zona no superior a 200.000 millas. Por ejemplo, si nosotros queremos manejar o definir cuál es la carga o qué data center tenemos que utilizar para nuestra región, el data center más indicado sería utilizar el data center de South Central. ¿Okay? Entonces, sobre esto, nosotros podemos ver qué sitios han sido probados y qué sitios no han sido probados, al menos con un alcance de entre 100 y 200.000 millas. Entonces, iniciando con los factores que tenemos que tener en cuenta para medir el rendimiento de SQL Azure, el primer factor que debemos considerar es la latencia de red. Entonces, en cuanto a latencia de red, nosotros entendemos por latencia la distancia que hay tanto a nivel de usuario y aplicación como a nivel de aplicación y lo que es la base de datos. Entonces, esta latencia es el espacio que debe recorrer los bytes enviados entre una y otra capa para poder obtener un resultado. Bajo este marco, la regla de rendimiento es que el tiempo de respuesta es igual a la latencia entre la aplicación y la base de datos más el tiempo de ejecución del query por 2. Entonces, bajo esta regla de rendimiento, nosotros tenemos las siguientes oportunidades de mejora. Uno, que es escoger el data center más próximo a la mayoría de los usuarios. Si nosotros estamos desarrollando una aplicación basando en SQL Azure y nosotros queremos alojar nuestra base de datos, lo ideal es siempre escoger el data center South Central, dado que es el que tiene mayor o menor distancia entre su ubicación geográfica y nuestro continente. Si nosotros queramos otro data center, habría un mayor recorrido, lo cual afecta también mucho en la latencia de red. Aparte de esto, que cuando hablamos de aplicaciones o despliegue en la nube, nosotros estamos hablando de dos enfoques principales. Uno de los enfoques es el CodeFar y el CodeNear. CodeFar habla del enfoque que tenemos desde lo que es una aplicación alojada en los límites de nuestra empresa y que utiliza los recursos distribuidos en la nube. Y CodeNear habla cuando desplegamos tanto aplicación y modelo de datos dentro de lo que es la nube. Entonces, ¿cómo evitamos la latencia red? Enfocándonos tal vez en el modelo CodeNear y desplegando nuestra aplicación en Windows Azure dentro del mismo data center, donde encontramos para esto lo que es la base de datos. Azure, desde lo que es el Portal Developer, ya maneja esto en base a lo que son los Affinity Groups. Los Affinity Groups permiten definir grupos que en base al data center geográfico no se debe desplegar cada uno de los servicios. Entonces, este factor, que es un factor principal de latencia red, nos indica que siempre va a haber un tema relacionado o un tema indirecto basado en cuál es la velocidad y la distancia entre la base de datos y nuestro servicio. Entonces, ¿cuáles son hoy en día las técnicas o las herramientas que nos permiten medir la latencia? Inicialmente nosotros podemos medir la latencia de una consulta y ver cuál es la latencia red a través de lo que es el SQL Management Studio. SQL Management Studio nos permite, en base a una conexión de base de datos, revisar cuál ha sido la latencia a nivel de red, utilizando la opción de
incluir las estadísticas de red o las user statistics dentro de los resultados de la consulta. Entonces, esta opción está disponible en SQL 2008 R2, lo cual nos permite a nosotros tener una idea regular de cuánto es la latencia entre nuestro cliente y la aplicación. Formas de mejorar la latencia hoy en día. Bueno, podemos nosotros mejorar la latencia en nuestra aplicación bajo un enfoque de Code for a través de lo que es ciertas reglas de optimización dentro de Entity Framework. Esta regla de optimización permite que nosotros podamos definir dentro de las consultas, evitando lo que es el lazy loading, y manejando ya lo que se conoce como una aplicación de big scope, o lo que es un alcance grande, que representa muchos datos a su vez y permitiendo manejar esos datos en caché. Existe hoy en día una aplicación en línea que se llama Azure Scopes, azurescopes.cloudapp.net, la cual contiene mucho material de referencia y muchos benchmarks reales sobre cuál es la velocidad tanto de transacciones, cuál es la velocidad del throughput, cuál es la velocidad de latencia entre diferentes puntos geográficos, y los diferentes data centers de SQL Azure. El segundo factor es el factor recursos compartidos. ¿Qué sucede con los recursos compartidos? Nosotros cuando hablamos de SQL Azure no estamos hablando de un solo servidor o de una sola instancia que a su vez maneja todos los recursos disponibles en esto. SQL Azure, como he visto al inicio de esta presentación dentro de lo que es la arquitectura, está compuesto de múltiples máquinas con bases de datos contiguas entre sí. Bajo este modelo, el CPU, la memoria, la información y los logs son compartidos, al igual que la base de datos temporal, los threads de carga y lo que es el caché de procesamiento. Entonces, un punto importante de poder alinear a esta visión de recursos compartidos es entender cuáles son los picos y el promedio del uso de nuestra base de datos antes de aportar la SQL Azure. Esto se basa en dos principales oportunidades. La primera oportunidad está en que nosotros podemos manejar las opciones de multi-tenancy a través de lo que es SQL Azure, y la segunda es que podemos administrar lo que son las opciones de multi-tenancy directamente a nivel de nuestra base de datos. ¿Cuál es lo importante entender? Que la capacidad de recursos compartidos, uno, que cuando nosotros manejamos multi-tenancy a nivel de base de datos, hay que tener en cuenta cómo se va a manejar los workloads, y además que tener en cuenta mucho lo que son las restricciones del throttling service que dispone SQL Azure. Por ejemplo, si nosotros basamos nuestra solución en la multi-tenancy utilizando el servicio automático de SQL Azure, nosotros podemos tener lo que es las restricciones de throttling. Por ejemplo, dentro de throttling services, nosotros tenemos una restricción a nivel de cada uno de los servidores para uso excesivo de los recursos. Cada uno de estos errores describen, cuáles son los límites de procesamiento de un nivel de base de datos. Por ejemplo, el 459, 4052, 4053. Entonces, para evitar estos errores de throttling, lo que nosotros disponemos es a su vez un load balancer. Este load balancer lo que se encarga es de balancear el uso de recursos a través de todas las máquinas en el data center, en base a las técnicas de swap, o sea, en base a las permutaciones que hacer consultas o hacer peticiones contiguas a la base de datos, no sobrecargar una sola instancia, y finalmente a través de mecanismos de movimiento que permiten mover réplicas de datos entre cada uno de los servidores contiguos, para que estos estén disponibles al próximo request. Entonces, bajo estas premisas, tanto del throttling como del load balancer, Azure ofrece un load balancer automático, el cual se encarga de determinar cuál va a ser el uso de cada una de las bases de datos distribuidas en las diferentes máquinas. Como hemos hablado inicialmente, cada base de datos consta de 3 réplicas.
Entonces, cada una de estas réplicas está distribuida en una diferente máquina dentro del data center. Esto asegura, uno, la disponibilidad, ¿ok? Y dos, la seguridad de nuestra información. Entonces, cuando nosotros iniciamos el provisionamiento de una instancia, esta se provisiona inicialmente a una sola máquina. Entonces, después, a través de un servicio de réplica automático, se generan las dos instancias más basándose en una característica de copy database de la primera instancia. Cada vez que nosotros reservamos una consulta, ¿okay?, lo que hace el servicio automático es validar que la información que estamos consultando, ¿okay?, o el esquema consultado se encuentre disponible en alguna de las instancias para redireccionar a través del servicio de balance esta petición. Entonces, continuamente hay un servicio de sincronización de información, ¿okay?, y un servicio de alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que si alguna instancia, por ende, es caída o está realizando su proceso de actualización, automáticamente el servicio de carga va a redireccionar a la instancia que se encuentra en ese momento activa para la petición. La otra opción que tenemos en cuanto al uso de un modelo multitenants es manejar los recursos de multitenancy dentro de nuestra base de datos. ¿Okay? SQL Azure, dentro de lo que es la capacidad de escalamiento que maneja, ¿okay?, recomienda lo que es hacer scale out o escalamiento horizontal. Entonces, el scale out está compuesto de forma inicial en poder repartir la carga de base de datos en múltiples bases de datos pequeñas a su vez. ¿Esto en qué mejora? Esto mejora que si nosotros tenemos más base de datos, a su vez tenemos más recursos de procesamiento. Tenemos más procesador, tenemos más memoria, tenemos mayor caché de procesamiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación bajo este punto? Inicialmente, incluir cuantos tenants sean posibles en una única base de datos SQL Azure. ¿Okay? Los pros sobre este enfoque es reducir los costos y aumentar los márgenes de ganancia. La principal contra es que cuando este tenant es demasiado grande, puede causar bloqueos, puede causar fallas en el protein. ¿Okay? Y la opción que nosotros brindamos bajo este enfoque es provisionar una base de datos separada para el tenant principal y dejar que SQL Azure lo suministre. La otra opción es particionar nuestra base de datos para utilizar mayor recurso de hardware. ¿Okay? Como ya hemos comentado, esta opción de scale out está basada en que la base de datos, al no compartir máquinas físicas y utilizar un modelo de recursos compartidos, pueden incrementar mucho el soporte de transacciones y además los recursos de hardware disponibles. Por ejemplo, podemos ver un gráfico. Okay. En este gráfico lo que nosotros podemos observar es cuál es la respuesta de Azure, okay, frente al throughput, okay, que estamos generando. Por ejemplo, nosotros estamos indicando que tenemos más bases de datos en el primero y una sola base de datos en el segundo. Entonces, en el primer instancia tenemos dos bases de datos de 10 GB y en la segunda una base de datos de 10. Entonces, bien, el 100%, okay, de tiempo de respuesta es en base a la cantidad de throughput que nosotros estamos manejando. Entonces, si nosotros aumentamos a dos bases de datos, podemos manejar un throughput mayor, ¿okay? Y el tiempo de respuesta siempre va a ser menor, dado que la carga va a estar dividida, ¿okay?, dado que estas repeticiones van a estar divididas entre cada una de las bases de datos. Entonces, siempre nuestro tiempo de respuesta va a ser menor. Y eso, nuestro tiempo de respuesta menor es mucho mejor para poder mejorar lo que es el rendimiento de estas aplicaciones. ¿Okay? ¿Qué sucedería si nosotros aumentamos o incrementamos una base de datos de más? Digamos que el factor de mejora está sobre el 1.1x más por cada base de datos que se agrega en nuestra aplicación. El factor 3 de lo que es consideraciones para lo que el rendimiento de base de datos es la capacidad de monitoreo, ¿okay?, y afinamiento que hoy en día procede SQL Azure. ¿Okay? SQL Azure, al igual que la versión de SQL Server, hoy en día ofrece
múltiples vistas de administración, habilitadas para el afinamiento de la performance en nuestra base de datos. Tenemos, por ejemplo, lo que son los DMDB Partition Stats y el DMEASEC, lo cual soportan 4 vistas, así como lo que es la consulta de transacciones. Entonces, cada vista de administración se encuentra enlazado a un alcance o a un scope de base de datos, lo cual nosotros nos permite utilizar nuestros conocimientos actuales de Turing en SQL Server y llevarlos a la nube. Debido a que hoy en día todavía no tenemos un completo soporte de herramientas, el profiler no se encuentra aún disponible para la nube, lo cual, digamos, para muchas personas que utilizan el profiler día a día para saber qué está haciendo la base de datos y poder determinar cuál es el comportamiento de cada consulta, podríamos utilizar algunas otras opciones, como desarrollar un monitor de consultas en Windows Azure, pero automáticamente dentro del servicio se encuentra disponible lo que es el Corruption Check, y además el File Route. Estas opciones se encuentran ya de forma inherente al servicio que ofrece SQL Azure para manejar nuestros servidores. Finalmente, el último factor a considerar en cuanto al rendimiento es la balanza o la ecuación precio-rendimiento. Entonces, SQL Azure hacer un servicio o entregar la base de datos como servicio, lo que nos proporciona a nosotros es de un cero CAPEX. O sea, no tenemos un costo de capital que nos permite iniciar directamente con una base de datos sin contar con el hardware para esto. Otra de las ventajas es que el modelo Pay As You Go nos permite a nosotros superar los clásicos riesgos que se dan en base a una mala estimación, en base a un mal sizing. Generalmente un mal sizing nos lleva a nosotros hacia dos problemas finales, que son un over provisioning, que cuando dimensionamos demasiado nuestra base de datos, compramos un super servidor y nunca lo usamos a su capacidad, o un under provisioning, que es mucho más crítico cuando tenemos un servidor de gama baja para la cantidad de transacciones y el throughput necesario. Otra de las ventajas de este modelo Pay As You Go es que el costo refleja nuestro uso real, tanto para la carga y el tamaño de la base de datos. Eso quiere decir que 1000 bases de datos por un día es igual a una base de datos por 1000 días. Esto además la capacidad de poder extender el tamaño de la base de datos a demanda. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos sobre esto? Bueno, las principales opciones que tenemos para este modelo es desarrollar aplicaciones Resource Awareness, que son aplicaciones que tengan en consideración el uso de recursos. Pueden esas aplicaciones a su vez consultar las vistas de administración, las vistas de performance, para poder saber cuál es la mejor opción de recursos a utilizar, y además utilizar la misma característica de database copy para poder provisionar múltiples bases de datos en base a este modelo de demanda. Para finalizar, un recorrido por los principales clientes hoy en día que usa SQL Azure, Microsoft a su vez en la página de lo que son casos de éxito, nos da una visión de cuáles son los principales clientes. Y bueno, y ya finalmente quiero que revisemos juntos esta página de lo que es el Azure Scope. Esta página de Azure Scope lo que tiene son muchos micro benchmarks. Estos micro benchmarks lo que permiten es tener primero los tiempos reales o mediciones reales de lo que es SQL Azure. Voy a compartir mi escritorio. Este sitio de Azure Scope lo que nos permite a nosotros es inicialmente realizar micro benchmarks sobre lo que es el throughput, sobre un blob red, la latencia de un blob, y el nivel de lo que es SQL Azure, el throughput
de una lectura en Azure, SQL Azure, el throughput de una escritura, la latencia de red, ¿ok? De Windows Azure, que hace una instancia SQL Azure, ¿ok? Y la latencia de escritura que soporta Windows Azure. ¿Okay? Digamos que esta página, además de eso, lo que provee es de mejores prácticas, ¿ok? Tanto por a nivel de SQL Azure. Okay. Estas mejores prácticas a nosotros nos permite determinar sobre qué guías podemos desarrollar aplicaciones para Azure que soporten, por ejemplo, okay, desde cuáles son las mejores prácticas en cuanto a la comunicación de la red, mantenimiento de los límites de concurrencia, okay. Finalmente, múltiples ejemplos de código, okay, para manejar lo que es nuestra aplicación y el acceso a datos. Entonces, ya para finalizar la sesión del día de hoy, okay, pasamos a la parte de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, a través de la herramienta de Q&A, dentro de sus herramientas, pueden realizar las preguntas sobre el tema que hemos visto hoy en día, en base al rendimiento, de cómo mejorar el rendimiento o consideraciones de rendimiento a tratar en SQL Azure. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarme en la reunión del día de hoy. Espero que esta sesión haya servido para aclarar los conceptos actuales de cómo determinar el rendimiento de SQL Azure. ¿Okay? Espero veros en una nueva sesión. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, Natalia. Hasta luego a todos.